Y ya está con nosotros nuestro primer invitado, tenemos dos, por eso no hay tiempo que perder, don Luis Eduardo Escobar, asesor económico, coordinador económico, no sé cuál es el cargo exactamente, pero de la candidatura de Janet Jara. Luis Eduardo, gracias por acompañarnos, muy buenos días. Gracias a ti, Matías. ¿Cuál es el cargo exactamente? ¿El vocero? Mira, somos un equipo, no soy el vocero, como habrán visto, somos varios los que hablamos en distintas instancias. Soy un miembro del equipo coordinador económico de la candidata. Y este equipo, porque se planteó que el famoso programa las 7 páginas, después viene un programa nuevo que hubo que presentar la CERVEL, pero que la propia candidata dijo que está en evolución y va a ir aumentando, creciendo, mejorando, profundizándose, lo que fuere. ¿Se sigue trabajando en eso? Sí, claro. Una vez que se estableció la nueva coalición de 9 partidos, entonces se redactó un programa, llamémoslo inicial, los lineamientos de un programa que sigue siendo desarrollado y sigue siendo complementado con elementos que faltaban en los lineamientos iniciales. Así que en eso estamos y el compromiso es que después del 18 probablemente vamos a tener un programa más completo. De un encargado económico, vocero económico de una candidatura, lo que uno debe esperar, casi como ruta central para que todo el resto sea posible, es el crecimiento. En una economía, usted como economista sabrá que sin crecimiento es poco lo que se puede hacer, ¿no es cierto? Hay ciertos consensos. Y ustedes han planteado crecer al 4%. ¿Cuáles son las perillas, cuáles son los motores que hay que activar para que esta economía vuelva a crecer a ese 4%? A ver, Matías, nosotros en realidad tenemos 3 elementos que son centrales en nuestro programa. El primero, si uno lee el programa, es crecimiento justamente, ¿no? El segundo tiene que ver con seguridad, la seguridad de los ciudadanos en Chile y la seguridad en todo el territorio nacional. Y el tercer elemento tiene que ver con los elementos, digamos, de política social que nosotros creemos que tienen que ser reforzados. Ahora, respecto de crecimiento, que es el tema que tú planteas, nosotros hemos dicho de que aspiramos a llegar al 4% al final del periodo presidencial. No somos todos economistas con alguna experiencia y sabemos de que uno no hace así y parte el crecimiento, digamos, pero sino que hay un motores. proceso. Hay que activar motores. Entonces, para nosotros el motor principal, además es un problema de macroeconomía sencilla, digamos, de contabilidad macroeconómica, tiene que ver con la inversión. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que llegar a un acuerdo con la gente del sector privado y con los trabajadores para poder reimpulsar la inversión en Chile y en consecuencia el crecimiento económico. Si tú miras la década del 2004, digamos, al 2013, la tasa de inversión en Chile la inversión en Chile crecía a una tasa del 10% anual. Esa es la década de oro, ¿no? Bueno, es la década del... Bueno, no, la década de oro es la anterior, la del 90, donde la tasa de inversión crecía más rápido todavía. ¿Ya? Pero con esa tasa de crecimiento de la inversión del 10% anual, la economía chilena crecía al 4,7% anual durante ese periodo. ¿Hoy día en cuánto está esa tasa de inversión? Hoy día la tasa de inversión crece al 0,8% anual y en consecuencia la economía está estancada en el 2%. Crece el 2%. Entonces la pregunta es cómo se destraba la inversión, que me imagino que tiene que ver con medidas, pero también con clima. Para invertir hay que generar un clima de confianza. Nadie trae sus inversiones de largo plazo si el país lo ve que el horizonte está más o menos. Clima, para eso le quiero preguntar, ¿se despejaron los nubarrones que generaron, dicho por usted mismo además, de la campaña en primaria de Janet Jara, de la negociación del cobre, de la demanda interna? ¿Eso está despejado, está superado por esta candidatura? Esta coalición de 9 partidos tiene un programa que es distinto al que había cuando ella era candidata del Partido Comunista dentro de una primaria que era cerrada. ¿Pero distinto es que agrega eso o lo supera? Es distinto, es otro programa. Ya, está superado eso. No tiene nada que ver con el programa inicial que nacionalización, demanda interna está enterrado. Nada de eso está en el programa actual. Ok, ya. Entonces, ¿cómo se desactiva la inversión? ¿Cómo se activa la inversión? ¿Cómo se desactiva las trancas, los obstáculos a la inversión? Bueno, lo que nosotros hemos dicho es de que un elemento central que ha trancado la inversión durante la última década, en base a la cifra que te acabo de dar, es que ha habido mucha incertidumbre regulatoria. ¿Ya? Entonces tú tenías los permisos, una ley que se acaba de despejar por fin el Tribunal Constitucional, además, que son los permisos sectoriales que gestionó el ministro Grau. Después está en el Congreso la ley que reforma el sistema de evaluación de impacto ambiental,
que creemos que es un elemento fundamental en esto de despejar las incertidumbres y dar certeza. Y en tercer lugar está nuestro compromiso, digamos, de no hacer cambios fundamentales en el sistema tributario. O sea, el sistema tributario lo hemos tratado de reformar todos los gobiernos en los últimos 3 periodos y el resultado es que no ha sido posible llegar a un acuerdo razonable y tampoco ha aumentado la recaudación tributaria. Entonces no va a haber reforma. Queremos dejar no eso. No habrá reforma tributaria en un gobierno. No habrá reforma tributaria eventual. Si nosotros llegamos al gobierno no va a haber. Eso no está en la mesa. ¿Y tiene cifras ustedes, por ejemplo, en tributos a las empresas o a las personas, del 27% que tienen hoy día las empresas? Las 2 candidaturas opositoras, las principales, Matei y Kast, hablan de bajar a un 23%, que es más o menos línea OCDE. ¿Ustedes tienen planteado modificar eso? No, pero espérate, hay una cosa que es bien importante en esto. El 27% lo pagan las grandes empresas, las pymes pagan 12,5%. Entonces, y las grandes empresas representan el 3% de las empresas en Chile. En consecuencia, estamos hablando de una tasa del 27% para ese grupo de empresas y las empresas públicas. Ahora, dicho eso, el 27% que nosotros tenemos en Chile, cuando lo comparan con el 24% del titular de la OCDE, no tiene nada que ver, porque resulta de que nuestro sistema es semi-integrado para las grandes empresas y en la OCDE no, salvo por 4 países. El resto tienen todo un sistema desintegrado. La empresa paga sus impuestos y las personas y los accionistas pagan por su lado. ¿No están entonces ustedes en condiciones de hablar de una disminución ni tampoco aumento en impuestos a las empresas y tampoco a las personas? Tampoco. O sea, no se toca ese elemento. Un eventual ministro de Hacienda, que pudiera ser usted u otro del equipo económico de la eventual presidenta Jara, usted dice recién tenemos en nuestro programa crecimiento económico, y después políticas sociales. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en la crítica a Mario Marcel, dijo que había convertido, como crítica, a Marcel lo había convertido el dios de los recursos por sobre las necesidades sociales. ¿Aquí va a haber algún dios que esté por sobre el otro? ¿Qué es lo que es primero? Primero que nada, yo no creo en los dioses. Así ya, está bien, pero quizás Lautaro tampoco, no lo sé. Pero se entiende la figura. Sí. ¿Es primero tener los recursos o primero las necesidades sociales? Yo creo que las dos cosas tienen que ir juntas y por eso que nosotros hemos insistido tanto en la importancia del diálogo, de un diálogo de alto nivel convocado por la Presidencia de la República, donde participen empresarios, trabajadores y el gobierno, el Estado, para poder ponernos de acuerdo sobre qué tipo de país queremos construir y cómo lo queremos lograr. Entonces, ahí ese diálogo es fundamental, porque de otra manera vamos a seguir en esta disputa permanente en que llega un gobierno, quiere cambiar las políticas del gobierno anterior, llega el próximo y hace lo mismo, y de esa manera un país no avanza. Lo que necesitamos son acuerdos de largo plazo que permitan que el sector privado pueda invertir con certeza respecto de lo que va a hacer y que los trabajadores conozcan, de acuerdo con los empresarios, cómo vamos a ir mejorando, sujeto a las condiciones macroeconómicas, las condiciones sociales del país. ¿Y usted puede decirle a los trabajadores que deben conocer su futuro que pueden llegar en un gobierno de Janet Jara a los 750.000 pesos de salario vital, salario mínimo? Bueno, nosotros no estamos hablando de salario vital, estamos hablando de ingresos y la diferencia puede sonar como palabrería, pero no es palabrería. ¿Ingresos son todos los ingresos? Exactamente. Lo que nosotros estamos proponiendo es que una parte de eso es salario. Otra parte de eso son subsidios directos a las pymes, sobre todo que son las que son directamente afectadas por el salario mínimo, y otra parte son transferencias que haría el Estado directamente a los trabajadores. Todo esto nosotros creemos genera impulsos bastante importantes para promover la formalización en el trabajo. Cosa que ha estado ocurriendo en el último tiempo. ¿Podrán llegar a fines del gobierno de Janet Jara, si ella gana, a los trabajadores chilenos a obtener ingresos generales por 750.000 pesos? Nosotros creemos que si logramos llegar a un acuerdo como el que estamos planteando con el sector privado para que inviertan más y la economía crece más, creemos que es factible. Es factible. Esta semana dio a conocer una comisión de Hacienda, citada originalmente por el ministro Marcel, a economistas de distintos partidos políticos, ideologías y sensibilidades, posibilidades de recorte fiscal concretas, realistas,
2.000 millones de dólares dice que se pueden recortar. Toca áreas muy sensibles. Gratuidad, por ejemplo, que es una de las más importantes. Licencias médicas, que hay bastante consenso de que hay un gran fraude, pero en alguna parte se habla de que se está abusando de la gratuidad. ¿Ustedes quieren meterse en la gratuidad universitaria, al menos a corregir si es que hay algún fraude allí? Bueno, o sea, donde hay fraude... Lo dice esta comisión del gobierno. Donde, en todo, yo creo que cuando uno habla de las transferencias sociales, en todo ámbito, siempre hay un elemento de gente que se aprovecha. ¿Ya? Eso es lo que ocurre con las licencias médicas, claro. Ocurre también, según se sabe, con algunas de las transferencias sociales que van directamente a los hogares. Hay malas declaraciones, que es una de las cosas de las que apunta el informe, que tiene que ver con el registro social de hogares. En fin, en todos esos ámbitos hay espacio para que haya abuso, y hay espacio, por lo tanto, para que el Estado controle mejor cómo se está efectuando Los eso. estipulan creo que en 100 millones de dólares lo que por ahí se está filtrando. Sí, es posible. Y si vamos juntando de a 100 millones de dólares... Es posible. Y también, esas son las cifras de la DIPRES, lo que ellos están usando. Y también el número 100 se me quedó en la cabeza porque hay más de 100, creo que son 120, programas sociales del Estado, del gobierno, o sea, pero del Estado, en este gobierno anterior o el que venga, que están mal evaluados y no les pasa nada. Siguen funcionando y hay muchos recursos públicos involucrados. ¿Ustedes están dispuestos a cortar programas sociales que están mal evaluados? Por eso, a ver, hay algo que la Comisión no dice, ¿no? Lo que ellos dicen, estos son cosas que se pueden hacer de manera administrativa y estas son cosas que requieren leyes. Ya. El 39% requiere leyes. Pero lo que no dicen, y lo que no ha dicho nunca ninguna comisión, es muy bien, pero ¿cómo se logra esto? Porque una cosa no es llegar y sacar un decreto y decir voy a cerrar el Prodemu. El Prodemu, hay una parte que digamos que uno puede decir, mire, es ineficiente, pero hay otra parte donde se hacen cosas que son cosas útiles. Y además va a dejar desempleado a un montón de gente del sector público. ¿Qué hacemos? ¿Estamos de mano amarrada? No, lo que nosotros estamos diciendo es pongámonos de acuerdo en cómo lo hacemos. Si no hay un acuerdo, va a haber conflicto. Y lo que nosotros queremos evitar es el conflicto. La única manera de construir ese futuro es con un acuerdo. Y esos acuerdos son amplios, son tripartitos, y el único que los puede convocar con cierta autoridad es el Estado. Ya, pero si ustedes son gobierno, ustedes van a ser parte de ese acuerdo. ¿Qué parte van a poner ustedes de ese acuerdo para poder eficientar los gastos o eventualmente cerrar un programa que no está cumpliendo con el rol original por el cual se diseñó y se financia? Bueno, justamente lo que nosotros hemos hablado es de reasignar recursos al interior del Estado sin reducir el gasto público, porque si tú reduces el gasto público como se está proponiendo, muchos de los programas sociales que hoy día sí tienen validez y que hay que reforzar, como por ejemplo la salud pública, no se pueden llevar a la práctica. Ahorros, está la discusión, más bien entre los de derecha, entre los de Kast y Matei, cuánto poder reducir el gasto público. Algunos dicen 6.000 millones de dólares, otros 2.000 millones de dólares. ¿Ustedes qué ambiciones tienen al respecto en, no sé si recortar algo de gasto público o eficientar solamente? Nosotros estamos hablando de mayor eficiencia y reasignación, no estamos hablando de recortar el gasto público. No, nada. Nada. Ya. ¿Y los límites de deuda de Chile, si no tiene más ingresos, bueno, van a aumentar las deudas? Justamente por eso es que es importante buscar mecanismos que haciendo más eficiente el gasto, también refuercen la parte de los ingresos. La misma comisión, por ejemplo, dijo que ellos no habían considerado un tema que dejó el ministro Briones, el entonces ministro Briones, dando vuelta, y que tenía que ver con las exenciones tributarias. En materia de exenciones tributarias había como 2,5 puntos del PIB en eso. Él le pidió informe al FMI, a la OCDE y a un grupo de economistas chilenos, entre los cuales estábamos yo, éramos 18, que nos pusiéramos de acuerdo sobre ciertas terminar con exenciones, cómo eliminar exenciones. Entonces, ahí hay un espacio de mejor administración tributaria, y uno de los elementos muy importantes que se menciona poco es el fortalecimiento de aduanas. O sea, todo lo que tú ves en MEIX
pasó por la aduana. Y eso no pagó IVA al entrar, no paga IVA cuando se vende, no paga impuesto a la renta, etcétera, etcétera. Don Luis Eduardo Escobar, nos pide del tiempo, ya viene la ministra Vallejo, que tenemos muchos temas interesantes que conversar. Gracias por acompañarnos, que esté muy bien. Gracias a ustedes. No será la última vez que estará con nosotros aquí el coordinador económico de la campaña de Janet Jara, Luis Eduardo Escobar. Hacemos una pausa y volvemos. Esperemos.